Buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No te preocupes que irán ecualizando el micrófono. Eso esperamos todos, pero sí quiero decirte que hoy es un día especial, un día maravilloso. Yo sé que Dios está haciendo cosas buenas. Sé que el Señor seguirá haciendo cosas buenas y cuando Ever, mi hermano, que lo digo por honra, estoy orgulloso de mi familia, amo a mi familia, ese negro tan bonachón parecido a mí, el otro casi blanco que está allá en medio, mi hermosa princesa que está por aquí, y la familia que se ha unido a nosotros a través de sus esposas y su futuro esposo, que Dios lo bendiga. Pero es una bendición, y cuando él hablaba acerca de lo que significa recordar lo que Dios ha hecho por ti y por mí, yo no sé si a ti te pasaron por la mente algunas cosas. Yo recordé un montón, y no por decir que las mías son más grandes, pero hay una que recuerdo con mucha diferencia, que pudo haber marcado para siempre nuestras vidas. Todavía Ever no había nacido, por supuesto nosotros tampoco, y recuerdo que mi papá y yo veníamos de una campaña evangelística de Gigi Ávila, un estadio de béisbol cerca de mi ciudad, cerca de mi casa, en mi ciudad, y el transporte nos dejó en una zona muy retirada, y para llegar a mi casa había que pasar por una zona muy, pero muy peligrosa.
Papá y mamá fueron rescatados del mundo de las drogas y del peligro. Y por supuesto eso generó también muchos enemigos. Y recuerdo que esa noche pasamos y subimos por una cuesta muy grande, una subida muy grande. Y llegamos a casa. Yo iba muy asustado porque era muy de noche, eran casi la medianoche. Y papá venía cantando canciones, venía recordando al Señor, lo bueno que había sido la actividad. Y pasaron los días, nunca nos enteramos. Pasaron los meses, nunca nos enteramos. Pasaron algunos años. Y recuerdo que papá era director de un centro de rehabilitación. Y recuerdo que un día un chico se levantó de los que estaba rehabilitándose y se tiró a llorar a los pies de mi papá. Y le pidió perdón, le dijo, perdóname porque yo deseé tu muerte, yo quise muchas veces atentar contra tu vida, quise matarte por todo el daño que tú me hiciste o por las peleas que tuvieron. ¿Tú te acuerdas aquella noche cuando había esa actividad, esa campaña evangelística de Gigi Ávila, cuando venía subiendo por la 48, que así se llamaba aquella zona? Pues yo estaba arriba con una pistola en mano, apuntándote, y no pude matarte. Y ahora hoy entiendo por qué. Y yo digo, ¿cuántas veces el Señor no nos ha librado de tantas cosas sin nosotros darnos cuenta? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque Dios tiene un proyecto que se llama familia. Dios tiene un plan que se llama la unidad. Y está diseñado desde el corazón de Dios. No es un proyecto tuyo ni mío. Y yo quiero hoy mencionarte algunas cosas que van a ser muy interesantes tal vez para ti y que por eso no es casualidad que estés aquí. Pero para romper un poco el hielo, quisiera que te sonrieras. Dame una sonrisa, a ver. De esa que raya en el suelo. Tanto no, hermano, que raya el suelo, espera. ¿Qué te parece si te volteas al que está a tu lado, el que está detrás, que no haya saludado, y le das una sonrisa y le dices bienvenido, qué bueno que estás aquí? Pero que se sienta que de verdad estás contento que esté aquí. Qué bueno. Siéntete como en casa, saber si eres visitante, vienes por primera vez, estás aquí hoy, puedes levantar la mano, ¿hay alguno? Dios te bendiga, por aquí, por allá, Dios les bendiga. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, muy bien. Gracias al Señor. Pues ya hemos entendido que Dios nos ama y que es fiel. Tenemos por delante la continuación de la serie que estamos trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque no se trata de hacerlo solamente los domingos en la mañana, sino llevárnoslo en el corazón y poderlo dar a otros, como principalmente a nuestra familia. Hemos hablado ya de algunas cosas que no deseo entrar en ellas ahora, pero sí comentarles que hoy vamos a hablar de los peligros que atentan contra la unidad. Hoy vamos a hablar de los peligros que atentan contra la unidad. ¿Ok? Entonces, aunque vamos a nombrar 64 puntos, 3, voy a ir en orden de importancia, de menor a mayor. El 1 será el 3, el 2 será el 2 y el 3 será el 1. ¿Me explico? Sí, ¿verdad? ¿Amén? Amén, pero es para ver si están aquí. Punto número 1, o sea, él. Muy bien, pero bueno. La tesis central es que esto de la unidad no es un invento. Esto no te lo inventaste tú, ni te lo inventó tu papá, ni te lo inventaron en la escuela. La unidad viene de un proyecto mucho más fundamental, más grueso, más eterno, más perfecto, o más bien perfecto, que viene de parte del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidarlo, porque es la transición que ocurre desde que Jesús asciende y dice, no les dejaré solo, con ustedes estará el Consolador, el Espíritu Santo. Hay una relación que se tiene que fomentar, que se tiene que desarrollar conforme nosotros nos acerquemos más. Es conocido que toda relación florece cuando se honra.
cuando se comienza no a tapar los errores, no a encubrir los errores, sino a solucionar los problemas y tal vez también a fomentar soluciones. Eso a veces lleva a la confrontación, eso a veces lleva a tener que decir las cosas con amor, pero como son, pero siempre con un calor distinto al de tener un conflicto. Se trata de solucionarlo, porque hay algo más importante y mayor, y eso se llama la unidad. Y en Efesios 4:3, el resumen es que es una batalla que comienza en el corazón. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ojo, el Espíritu está escrito con ¿qué? E, mayúscula. Está hablando de que hay que guardar la unidad del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Otra vez, un espíritu ¿con qué letra? Mayúscula. Trasciende de ti, trasciende de mí. Como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Y esa palabra última me llama mucho la atención porque es lo que nos permite agruparnos por intereses. Una vocación permite que los médicos sean médicos, que los ingenieros sean ingenieros, que los arquitectos sean arquitectos, pero también es lo que nos permite a nosotros llamarnos hijos de Dios, parte de la familia del Señor, porque es mi vocación. Yo conozco algunos médicos que de tanta rutina, es verdad, atender, paciente, y si son como yo, que sopla el viento y le duele, dices, madre mía, y ahora este que quiere, y ahora este que quiere, y este el otro, y este que, pero ¿qué te receto? Y se cansa, y llega un punto en donde la rutina no les borra la vocación. Y entonces de verdad hay uno que se está muriendo aquí y dice, vale, voy, y van y lo reaniman. Pero porque la vocación es la que termina de impulsar para hacer el cambio final. La vocación en el Señor es lo mismo que nos permite decirle al mundo no. Decirle a las cosas que me alejan del Señor, no. Decirle a aquello que puede destruir mi hogar, no. Porque estoy en una vocación distinta. Estoy unido al Espíritu en un vínculo de la paz, al Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando por buscar peligros podemos encontrar 20,000 peligros y pudiéramos pasar toda la mañana hablando aquí de todo lo que pueda atentar contra la unidad? Pero yo quiero hablarte hoy de 2 o tal vez hasta 3 cosas que van a simbolizar mucho a partir de ahora lo que tú entiendes por unidad y lo que tú deberías entender como unidad en ti para con el Señor y con el cuerpo. Tú eres parte de un núcleo familiar. Tú tienes tu núcleo familiar, tienes tu familia. Nadie es individual, o sea, es separado de una familia, nadie. Nadie puede decir yo soy solo, porque siempre has tenido que tener madre y padre como mínimo. Tíos, abuelos, no entran perros y gatos, que ahora en España hay más perros que niños, ya te digo, pero no entran ahí. Somos parte de una familia, querramos o no. Y aquí en la iglesia somos parte de esta familia, amén. ¿Tú te sientes a gusto con esta familia? ¿Te has sentido bendecido de esta familia? ¿Te has sentido también ofendido con alguien de esta familia? ¿Cómo se ríen? ¡Qué bárbaro! Hoy vamos a dar al clavo. Pues prepárate que vamos en bajada, agárrate. Punto número 1, la ofensa y la cultura de la traición. Amén o ayayay. Señores, señoritas, damas y caballeros, la ofensa es inevitable. Dígale que está a su lado, eres inevitable. Esa es una frase muy célebre de una película de Marvel, ¿no? Soy inevitable, ¿no? Jesús advierte que es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible. En Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Se está refiriendo que el tropiezo te lo va a dar el de al lado,
o el de adelante, o el de atrás, o tú mismo lo vas a hacer. La diferencia es no es si seremos heridos, porque tal vez seremos heridos, sino cómo vamos a responder a esa situación. La diferencia es qué tanto tengo yo aguante para soportar una circunstancia que me está hiriendo, cuando a veces, no sé si te ha pasado que alguna vez estás pisando a alguien y no te das cuenta que lo estás pisando, hasta que el de al lado te dice, epa, duele. Ah, perdón. A veces ha pasado eso, y a veces emocionalmente y en nuestras relaciones pasa. A veces tenemos una cultura de hacer o decir las cosas y no nos damos cuenta que podemos atropellar a otra persona. Pero no importa, es que yo soy así. Da igual, adáptate tú. Es que yo soy así. No. Entonces, si te das a valorar, dices, entonces, ¿de qué depende? ¿Del ofensor o del ofendido? Y tú dirás, pues de los dos. Porque sin ofensor no hay ofendido. El problema es que hay otra tercera, no sé, expresión o personalidad, que la tenemos muchísimos de nosotros y no nos damos cuenta, y te la voy a explicar y me vas a entender. Esta era una vez un barquito que venía y se encuentra en una isla un hombre haciendo, barbudo, era blanco y terminó así como yo. Tenía más de 10 años el pobre, el náufrago. Estaba ahí tirando paños y blancos y cosas, lo que había para que el barco lo viera. 10 años ahí metido en esa isla, ya hablaba con los cocos. Estaba loco ya. Comía coco, agua de coco, coco en salsa de coco. Wilson, muy bien. Y el barco llega y se baja el capitán y el hombre lo ve y se le tira al suelo y dice, gracias por venir por mí, gracias. Bueno, hombre, ¿y qué te ha pasado? Tengo más de 10 años aquí. ¿Y cómo es posible? Pues naufragué y aquí estoy y he sobrevivido como pude con la naturaleza y los cocos y aquí estoy. Y el hombre barbudo miraba así como que loquillo así y decía, bueno, no importa, no pasa, ya estás a salvo. Y de repente mira así, oye, qué buenas casas has hecho ahí. ¿Y por qué hay 3? Ah, sí, claro. La primera es mi casa donde yo dormía. Ah, qué bueno. Y la otra es que me hice una iglesia para adorar y buscar a Dios ahí. Ah, me parece muy bien. Pero la otra que está más allá, me dice, no, esa es la otra iglesia, pero me peleé con uno y no volví. Me hice otro. A veces no necesitamos a nadie. A veces no necesitamos a nadie. ¿Cuántos de nosotros somos como ese pobre hombre? No me levante la mano, por favor. Cada vez que vayas al supermercado y veas un coco, acuérdate de esto. Señor, trabaja en mi vida. A veces no tenemos la necesidad de encontrar otra persona para herirnos, para sentirnos dolidos, para afectarnos. Somos nosotros capaces de hacer lo mismo. ¡Guau! A mí. Y después digo, ¡guau! Me siento así. Por eso no es tan relevante, sí lo es, pero no es determinante el causante de la herida. Entiéndeme, no estoy justificando al que hace heridas, ni al que ofende. Estoy diciendo que el valor más importante tiene que estar en ti. Porque es como cuando al hijo le dices, te vas a encontrar con situaciones tan difíciles cuando vayas al instituto, cuando vayas al colegio, y tú tienes que tener una actitud de este tipo, de esta manera, tienes que comportarte así, saber que Dios te ve, saber que estás guardado, saber que tu alma le pertenece al Señor, que has hecho un voto con el Señor de santidad, de castidad, y que Dios te va a honrar por eso. Entonces, ¿tú estás trabajando en Él o estás trabajando en el ofensor? Estás trabajando en Él, en su carácter, en su voluntad, en su vida, y es lo que le va a dar la simiente para poder aguantar las situaciones de peso que encuentre. Ahora, fíjate esto. Podríamos mirar consecuencias de la ofensa. Rompe relaciones.
Las ofensas rompen relaciones. El ofendido no se junta con ese, porque no se lo merece. Aísla a personas. Es que me siento tan ofendido o tengo una herida y yo sencillamente me suelto. ¿Me necesitas? Implora. Te deseo suerte. Enfría equipos. No hay alma en lo que se hace. Destruye la confianza. ¿Para qué? ¿Para que me vuelvan a herir? Satanás usa a través de los malentendidos y las sospechas las conversaciones que son incompletas, las conversaciones que se dejan a medias o se dicen a bajo volumen. Perdóname, yo lo vivo a diario. Yo soy parte de eso, yo convivo con eso también. Porque somos latentes a todas estas cosas. Y Satanás aprovecha este tipo de situaciones para crear en nosotros un conflicto interno. Y sabes, termina apareciendo el orgullo. Y el orgullo es muy visible, pero hay un orgullo que es muy peligroso que se llama orgullo silencioso. Y el orgullo silencioso es el que te hace parecer, pero no eres. Te hace contarte porque estás aquí, pero no eres, no estás. Tu corazón está guardado de tal manera que solamente podemos contar con tu maravillosa presencia. Pero tu corazón, tu disposición y tu entrega y el alma para las cosas, no. Entonces vienes a ser como la guata de una almohada, un relleno. Cuando tu función es dar descanso, cuando tu función es ministrar a otros, cuando tu función es cuidar a otros, cuando tu función es ser hermano mayor, cuando tu función es ser siervo, líder, aprendiz de líder, trabajando en proyectos, cuando tu función es dar lo mejor de ti, te conviertes sencillamente en alguien que está pero no se cuenta con él. Pero la razón es que hay una ofensa que está creando lo que se llama traición, porque la ofensa lo que hace es traer traición a nuestras vidas. Traiciono cuando dejo de hacer o de ser lo que Dios designó para mi vida. Yo estoy traicionando al Señor cuando automáticamente busco hacer lo que a Dios no le agrada de forma automática, de forma directa. Eso se llama traición, porque estás traicionando la identidad y la confianza que Dios ha depositado en ti. Y el valor de todo esto es que tú le importas a Dios. Por eso Él planeó estar unido a ti. Por eso Jesús dijo, bueno, me voy. No, Él dijo, me voy, pero no se quedarán solos. Me voy, yo seguiré con ustedes. El Espíritu Santo seguirá con ustedes hasta el fin del mundo. Ustedes no están solos, pero queremos vivir como que estamos solos. Porque eso es lo que al enemigo le interesa. Que tú aprendas a vivir en soledad, en independencia. Y si se trata de separarte de aquellos que hablan del amor de Dios, creará en ti la necesidad de estar ofendido. Traerá a tu vida la necesidad de sentirte mal. Esto no me compensa. Esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que yo pienso. Esto no es lo que me conviene. Y peor aún, pudiera ser que esto lo que haga es que argumente mi manera de vivir cuando está alejado de Dios. Y aquí el punto crítico es que lo que termina pasando es que muchos abandonan la iglesia por esas heridas no tratadas. A veces no se trata solamente de no encontrar lo que estaba buscando, sino que cuando intenté buscar, tengo una situación personal tan agraviada, tan desenfocada, que he encontrado heridas. Y esas heridas o me llevaron al aislamiento, a aislarme, o me llevaron a definitivamente irme. Que para la esencia es lo mismo. Aislarte y no contar contigo
que al que no estés. Mateo 24:10 dice, muchos se apartarán de mí, dijo Jesús, se traicionarán unos a otros y se odiarán. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. No lo dijo un hombre, lo dijo Jesús. Los últimos tiempos se caracterizan, estos tiempos que inclusive déjame decirte que esa relación de último a nuevo, a eternidad, es un juego de palabras que muchas veces juega en nuestra contra, porque decimos los tiempos se acaban, los tiempos se acortan. Sí, se acortan, pero para que tú entiendas que debemos tener una unidad con el Señor perfecta y completa, porque llegarán tiempos en donde se dirá Señor, Señor y no lo encontraremos, porque ya pasamos a otro nivel y yo y tú siendo salvo en el Señor, en la sangre de Jesús que derramó en la cruz, pasaremos a ese segundo nivel. ¿Cómo podemos identificar esas características de una persona que si en consecuencia está herida y por alguna causa y razón la mantiene esa condición, le gusta mantenerse allí? Eso puede llamarse o considerarse falta de madurez espiritual. Porque la madurez espiritual es la que te permite decir, no es así. Tiene que ser así, porque esto es lo que me une al Señor. Si yo voy a encontrar un trabajo que me dé todo el dinero del mundo para comprarme una casa bella, donde se cojan con la mano las culebras, no mentira, donde se pueda vivir en paz, dejarle herencia a los hijos. Lo que pasa es que ahora vemos más venezolanos y me entendieron, parece. Bueno, ya después se lo cuento en mis redes sociales. ¿Qué pasa? Que llega un momento en donde dices, ¡guau, tremendo! Pero cuando te mueras, ¿para dónde va eso? ¿Tú has visto alguna cortejo fúnebre con la casa atrás, una casa rodante y las cuentas del banco? No, todo se queda. Y si eso a mí me va a determinar mi estilo de vida, un amigo me dijo un día que nos hace esclavos de un sistema. Y a veces eso nos impide ver la unión que yo tengo que tener con el Señor. Y cuando hay inmadurez espiritual, fácilmente nos herimos. ¿Tú quieres saber si hay madurez espiritual en ti? Ojo, que no es una ofensa esto, es una condición que todos tenemos que pasar por ahí. Es un crecimiento, es como un crecimiento muscular, es como un desarrollo muscular, es como un desarrollo de capacidad de crecer, de aprender, de activar, de modificar. Y no te sientas mal si sientes que, oye, entonces yo soy un inmaduro y tengo 50 años. Podemos serlo, pero espiritualmente el Señor nos permite esa oportunidad de desarrollarlo. Fácilmente heridas, se escandalizan y se ofenden con facilidad. ¿Quién aquí se ofende y se escandaliza con facilidad? Está por allá atrás, ya lo vi. Son traicioneras. ¿Tú eres una persona traicionera? Hermano, ¿qué le pasa? La ofensa no sanada rompe la lealtad y activa la traición. Recuérdate que traición es darle la espalda a lo que tú fuiste diseñado y para lo que estás. Una traición, tú lo puedes identificar fácilmente si te hablo de esposo y esposa. Cuando dices de pareja, ¿qué es una traición? Cuerno. Porque tú hiciste un voto de lealtad a esa persona, ¿sí o no? Pues eso es traición. Espiritualmente para con Dios es lo mismo. Cuando tú haces eso, tú estás traicionando al Señor. ¿Con qué regularidad traicionas al Señor? No pasa nada, dilo. No, mentira. Pero ¿con qué naturalidad tú ves las cosas que a Dios le agradan y las que le desagradan? ¿Cómo las sopesas? ¿Se te es fácil decir que no
¿O eres del que vas tirando la cuerda para salir del hueco constantemente? Una persona que con falta de madurez espiritual está desconectada. El amor, según Mateo 24:12, dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y yo estuve buscando esa parte en los orígenes, en el griego, porque me llamaba la atención en la palabra amor. Yo digo, vale, amor, pero es que hay varias, o sea, la tipología de amor, amor ágape, amor eros, amor, ¿cuál es el otro? Filial. ¿A qué amor se refiere? Y textualmente dice agape en los originales. Quiere decir que el amor que se enfriará por la maldad es el amor divino, el amor de Dios con nosotros, el amor de nosotros hacia Dios, perdón. El amor de nosotros hacia Dios. Ese es el que se enfriará. ¿Por qué? Porque seguirán habiendo parejas, seguirán habiendo padres e hijos, seguirán habiendo relaciones, pero con Dios no. Y a veces hay mucha gente que vive enfadada con Dios por situaciones, por lo que están viviendo, por su realidad. Y eso trae una erosión, eso se llama vivir con una ofensa. Y recuérdate, el que vive con ofensa termina traicionando. Trae confusión, trae una variación de tantas posibilidades, pero nunca es la de rendirnos ante el Señor. Y eso me recuerda a la historia de Babel en Génesis capítulo 11, que habla de que ellos quisieron hacer una torre gigantesca, alta, llegar al cielo, no sé si querían ver el jardín de Dios, no sé qué querían hacer, se juntaron todos con un propósito. Pero tal idea nació del orgullo, se juntaron, tenían un propósito juntos, o tenían más bien una misión, una motivación, pero el propósito estaba equivocado. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que la confusión puede ser parte, aunque estés muy motivado a hablar mal de los demás. El propósito se puede distorsionar, aunque tú creas que porque... Y recuérdate que yo te hablo en primera persona porque yo he pasado y vivido muchas de estas cosas. Cuando tú te sientes ofendido, tal vez por necesidad o por carencia o por experiencias vividas, yo a lo mejor de corazón abierto es más fácil que entre una flecha. Pero cuando entra la flecha, yo vivo con la flecha ahí enconada y hablada. Y cuando me la saco, sigo viendo la herida. Es que aquí entró, mira, aquí fue aquí. Entró aquí, salió aquí. Y ya cuando se está sanando la herida, sí, fue como por aquí. Y la sigo recordando y sigo viviendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Te juntas con otra gente que está pasando lo mismo. No sé por qué pasa eso. Y juntámonos con los que están heridos, heridos con heridos, bonitos con bonitos, feos con feos. Y así van. Y se van llevando, como decía mi abuela, trancazo tras trancazo. Se van llevando golpes tras golpes. Pero están ahí porque se están entre ellos mismos, asobando, escuchando música vallenata o ranchera, llorando la pena. ¿A que sí? Sí, se llora con las vallenatos, seguro. Nace el orgullo, resulta confusión. Se habla un idioma distinto al que se está planteando. Por eso no encajan en lo que se está haciendo, en lo que se está viviendo en el momento, y parecen dos satélites que están volando y no se entiende, ni entienden lo que está pasando, ni se adaptan, ni quieren adaptarse porque su situación es distinta. Es lo mismo que pasó con Babel. Se fragmenta el propósito. Y eso trae dispersión, una ruptura total. Terminas hablando un lenguaje distinto, ya no es el lenguaje que Dios quiere para ti y en consecuencia para este lugar. Ahora, por el contrario, la madurez espiritual demuestra la capacidad de pasar por alto las ofensas y no reaccionar a todo. Proverbios 19:11 dice que las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Eso es muy duro. Porque eso es como que alguien te pare frente de ti y te diga feo. ¿Qué le dirías tú? Feo tú. No le dirás gracias, hermano. Qué revelación has tenido. Qué bueno eres con los secretos.
Pues no lo digas muy alto. Que quede entre tú y yo. No. El enfriamiento comienza cuando dejamos de servir con alegría. Entonces eso contradictoriamente te dice que si tu alegría está en el suelo para el servicio, para dar a otros, para entender tu misión, para saber, hey, que yo quiero hacer algo con mi vida, yo quiero ser parte de esta familia. Pero el problema es que si estás herido o herida y estás dolido o tienes un comportamiento de traición, no podrás unirte, porque habrá algo que el elemento sorpresa aquí es que el pegamento se llama amor. El amor es el que puede fundamentar las diferencias, como aquella técnica del kintsugi, ¿se acuerda? Que trabaja sobre las grietas, las convierte en hilos de oro, perfecciona lo que está roto. Pero es el amor el que dignifica la unidad. Y eso es un proyecto del Señor, eso es un vínculo perfecto en el Señor con nosotros. Ahora, creo que es necesario que debamos considerarnos unos a otros. Y ese es el problema, que no nos consideramos, tratamos de siempre juzgar. Siempre es que me hizo, es que él hace, es que él no puede, es que él no entiende. Claro, si él es así, si él es asado, si ella tal, si este tal, pero nunca hablamos de nosotros. Hebreos 10, 24, 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El amor es el pegamento de la unidad, según Colosenses 3:14. El amor es el que hace que todo funcione. Eber decía que el amor echa fuera el temor. Y a veces el temor a seguir siendo herido, el temor a que me critiquen, el temor a que me juzguen, el temor a que digan, y ahora apareció, mira el pajarito, volvió. Gloria a Dios que volvió. Ponle comida, ayúdale. Pregúntale si tiene sed, si necesita agua. La unidad es necesaria en el cuerpo. El fomentarnos, el cuidarnos unos a otros es necesario. Pero el miedo a ser herido nuevamente nos impide abrirnos. El miedo a seguir heridos o a lastimarnos otra vez nos impide a dar un poco más. E inclusive pasa en las relaciones más cercanas. Hay temor de volver a abrirse porque puede haber otro marchitar, me pueden volver a pisar, puede haber otro maltrato, puede haber otra traición, puede haber otra equivocación. Pero, señores, te tengo una noticia. Es necesario que lo entiendas. Tienes que volver a confiar. Tienes que volver a confiar. Porque si no confías otra vez, lo que va a pasar es que te vas a aislar. Y el aislamiento lo que trae son problemas. Cuando piensas que no hay problemas porque estás solo, es donde más problemas tienes. Porque cuando apenas abres una pestaña de luz a tu vida y tienes que comentar, relacionarte con alguien, no sabrás ni siquiera cómo hacerlo. El día que tú creas que tienes que irte a una iglesia perfecta, si la encuentras, avísame, que me voy contigo. O me dejas aquí y te das cuenta que si la encuentres, no entres, porfi, porque la vas a echar a perder. Entonces mejor quédate aquí. No existe la iglesia perfecta. ¿Qué es una iglesia perfecta? ¿Qué es una familia perfecta? No la hay. No la hay. Mi hermano se come toda la carne. Me tengo que apurar porque no me deja. Tengo que correr. Ayer me sentí bendecido porque me apadrinaron en una cena. Yo dije, por fin, no tengo que correr. Mira, hasta sobró carne. Y cogí la que yo quería. Es tremendo eso. Las familias no son perfectas. ¿Por qué esperas la perfección? El único perfecto se llama Jesucristo. Amén. Dios te va a buscar donde te escondas, porque te ama.
David decía, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo del Seol, si me escondo debajo de una piedra, siempre te va a buscar y te va a decir, te amo, vente, no cometas ese error. Si me voy yo por una peña del Madrid y me meto ahí, ahí me va a buscar el Señor y me dice, ¿qué haces? Salte. Te amo, hijo. Mentira, si tú me regalas una camisa del Madrid, yo me la pongo, ¿eh? Dios te ama y te va a perseguir a donde quiera que estés. Y los del Madrid dijeron, amén. Los del Barcelona también digan amén. Todos somos del Señor, no le pertenecemos a ningún cuerpo de estos de fútbol ni nada. Somos de Cristo y nos gozamos con Cristo. Y con Cristo no perdemos. Yo nunca he perdido con Cristo, nunca. Así que es una bendición. Punto número 2. El engaño y las voces que dividen. Hablamos de la ofensa y la cultura de la traición. Vivir en ofensa no está bien. No está bien. Fomentar la cultura de la traición tampoco. Hablar un lenguaje distinto tampoco. Pero ¿qué pasa cuando no nos damos cuenta de todo esto y vivimos en ese lago, en esa laguna? Que viene algo mucho más potente y peligroso, y son los engaños y las voces que dividen. Y es allí donde prestamos nuestros oídos para que otras cosas entren y lleguen hasta el corazón. El enemigo no siempre vendrá desde fuera. De vosotros mismos se levantarán hombres, según Hechos 20. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Y aquí tú tienes que estar claro. Hoy cualquiera con un teléfono se hace influencer, youtuber, alcanzo masas. Y cualquiera se levanta y predica y da mensajes y te dice que Jesús era negro o que no, o que aquello, que he escuchado un montón de cosas que yo digo, qué bárbaro. Y vamos nosotros y decimos, amén. ¡Ah! Claro, con razón. ¿Viste? Yo siempre decía eso. Y fomentamos una cultura de aceptar de fuera voces que parecen que son tan lejanas, que están allí en el mismo mensaje, en el mismo lenguaje. Una voz divisora trae sospecha, alimenta la rebeldía, rompe la honra o crea bandos. No edifica el cuerpo de Cristo. Alimenta rebeldía. ¿Por qué? Porque te insta a crear una matriz de opinión, un criterio totalmente distinto que te permita sentirte cómodo con una condición que tú tienes herida o golpeada. No le digas que venga. Yo prefiero estar solo. Eso te cohíbe de las relaciones. Pero cuando tú te juntas a hablar y permites que otros con cierta, digamos, madurez o madurez espiritual o un externo a través de las redes sociales, que hay montones, también hay muchos buenos, por supuesto, que no son un fundamento bibliocéntrico ni de lo que se enseña aquí en la iglesia, te fomentan una matriz de opinión distinta y entonces empiezas a levantarte ya a decir y a oponerte y a plantear situaciones que traen peligros a la unidad. Eso crea rebeldía en tu corazón, no te permite aceptar ni siquiera la corrección, no te permite aceptar ni siquiera lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Y cuán hermoso es entender que si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, si tú eres del que eres diligente, práctico, proactivo, dinámico, echado para adelante, entonces tú tienes que decir, Señor, que tu voz sea la única voz que me edifique, que me enseñe. Señor,
que mis líderes sean los únicos que puedan edificar mi vida, que pueda ser la voz principal para yo edificar mi vida. Porque el día en que el agua baje sucia, el agua baje revuelta, ya no será un problema tuyo, será un problema de reconvención, de mirar, porque seguramente habrá un problema más arriba. Pero cuando tú eres el que creas la rebeldía, cuando tú eres el que creas la situación, porque estás escuchando otras cosas, entonces tú eres el que estás trayendo la distorsión al agua. Y de ti consume más gente, hijos. Es un reto, decirlo públicamente. Y más con uno de mis hijos enfrente. Pero como reto me he establecido muchas cosas y una es honrar a los que tienen autoridad sobre mi vida. Yo honro a mis pastores y los amo, son mis amigos. En algún momento hemos estado más de acuerdo o en desacuerdo, pero no pasa nada. Siempre ha habido la sujeción en el Señor para entender cómo puede seguir creciendo el cuerpo, cómo podemos seguir creciendo en amor. Pero si mi conducta, y estoy siendo transparente contigo, es lo contrario, ellos van a seguir pastoreando, pero yo me voy a aislar y el diablo lo va a aprovechar. Y cuando mire al lado y vea que el que también está pellizcado por algún tema, lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Tú y yo hacemos dos, vamos a buscar otro. Y se van. Aquí está otro. Este no, este es muy grande. Este es más pequeño. Y vamos buscando. ¿Y sabes qué? Buscamos. No, eso hay que romperlo. Eso hay que romperlo. Estoy hablando de los peligros que atentan contra la unidad. No estoy hablando de los peligros que atentan contra los pastores. Estoy hablando de lo que Dios tiene en este tiempo para esta iglesia, para este lugar, para ti, para mí. Y es fundamental que nos unamos. Es fundamental que estemos unidos. Y en la unidad no puede haber temor. En la unidad no puede haber ofensas. En la unidad no puede haber traición. Pero bueno es Dios que siempre trae la libertad a tiempo. Amén. Así que ve haciendo tu listita de aquellas cositas que son ofensas para ti, aquella listita de cositas que has cometido como traición. Tenlas allí. Un contraste de la voz divisora es una voz que une. ¿Por qué? Porque aparte de crear una sujeción, evita que se promueva la independencia espiritual. Y a veces cuando hay independencia espiritual, exaltamos más al hombre, incluyéndonos a nosotros mismos, que a Cristo, que al Señor. Una voz que une no compite para llegar a la unidad de la fe. Evita conversaciones de crítica sin propósito redentor. Se pregunta, ¿esto edifica? Se lo pregunta antes de hablar. Busca reconciliar en vez de tomar partido. Escucha más y asume menos. Había un ejercicio que me enseñó una vez un amigo y era tan básico como siempre que fuera a tomar una decisión me preguntara, si estuviera Jesús en este lugar, en este momento, en esta situación, ¿qué habría hecho? ¿Qué habría hecho Él? ¿Qué haría Él? Y eso es tremendo porque te das cuenta que siempre lo estás haciendo de forma distinta, pero el Señor poco a poco te va ejercitando esa conexión con Él y vas aprendiendo a tomar decisiones que más le agradan a Él. Por eso es necesario siempre ponerse esos pilotitos que se encienden, para que el Señor revele cuando tomamos decisiones equivocadas o hay un camino, una dicotomía que no sabes si por la derecha, por la izquierda, con él o con ella, o pues ahí decir, Señor, tráeme luz, ¿qué voy a hacer? ¿Qué harías tú en este lugar? ¿Qué harías tú en este momento? Hasta las cosas más básicas, y verás que vas a tener la opción
de acertar en lo que Dios quiere que tú hagas. Antes de compartir una crítica, te detienes a preguntar, ¿esto edifica o lo haces para buscar reconciliación? ¿Estás comprometido con lo que estás haciendo para con Dios? A la final, cada domingo trae un mensaje, cada domingo, cada semana trae algo mejor o peor, bueno, para pensar, reflexionar. Pero al final de cuentas, somos nosotros los que con el Señor tenemos que aprender a andar. Y ya para ir concluyendo, quiero hablarte del último punto, que para mí es el más importante. Porque tú puedes entender, sí, es cierto, hay ofensa, hay crítica, hay traición, he traicionado pues la lealtad, he traicionado el servicio, he traicionado al Señor con mis comportamientos. Lo puedes entender, eso está bien. Y puedes pedir perdón, genial. Y puede haber el otro punto donde dices, pues bueno, sí, me cierro a no juntarme a hacerlo en cooperativa porque está mal. Y lo entiendes, está bien, todo eso está bien. Pero hay un punto que es fundamental. Y tiene que ver con la unidad ante todo. Es el efecto de arriba hacia abajo. Tú dirás, ¿qué es eso? Estamos acostumbrados siempre al efecto de abajo hacia arriba. Estamos acostumbrados primero a pasar el filtro de lo que nosotros nos gusta, necesitamos o queremos. Y después pedimos que el Señor lo bendiga. Tomamos las decisiones, compramos, hacemos y después le pedimos al Señor que lo bendiga. Decidimos caminos y cuando ya empiezan las turbulencias decimos, Señor, ¿pero por qué? Hemos perdido la cultura de arriba hacia abajo y tenemos que recuperarla. Si recuperamos esa cultura de arriba hacia abajo, los otros dos puntos será mucho más fácil. Si nos enfocamos solamente en resolver y en identificar nuestras ofensas, no vamos a avanzar. Porque podemos ser más sensibles o menos sensibles, nos pueden afectar más unas cosas que otras, y con el paso del tiempo lo irás modificando. Pero este punto es fundamental. Ahora, principios de esta alineación. Satanás quiere que invirtamos nuestro tiempo para que vivamos resolviendo el problema entre nosotros. Él quiere que vivamos perdiendo el tiempo en resolver problemas y nuestros problemas y nuestros problemas y nuestras relaciones, y ahí estamos, bueno, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, ya son menos, ya voy mejorando, este año fueron 9, ya voy mejorando, hay menos heridos, menos sangre, ya voy mejorando, y ahí se nos va la vida. La paz horizontal es el reflejo de la vertical con Dios. Si yo no tengo una relación vertical con Dios, todo lo demás cae por mi propio peso y por mi propia fuerza. Y ya yo he demostrado que no soy bueno para ser consciente, para ser diligente, para ser constante. Proverbio 16:7 dice que si nuestros caminos agradan al Señor, Él se encargará de poner a nuestros enemigos en paz con nosotros, inclusive hasta con los enemigos nos hace estar en paz. Es que es tremendo. Y recuérdate que la unidad no tiene un propósito solo de bendición, tiene un propósito evangelístico, profético. Porque el mismo Jesús lo dijo. En Juan 17:20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿De qué se está refiriendo Jesús? De la unidad. La unidad es el único, la gasolina para que avance esto. Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Satanás no teme a una iglesia grande. Satanás teme a una iglesia unida. Porque Jesús dijo, si hay 2 o 3
reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Unidos, unidos. Si te preocupa que haya algo que te separe del Señor, Romanos 8:28 dice, ¿quién me separará del amor del Señor? ¿Quién podrá poner precio a mi cabeza o juicio a mi destino? ¿Quién podrá decir, yo no soy digno cuando Él me hizo digno? Tribulación, angustia, malas decisiones, hambre, desnudez. Todas las cosas que están diseñadas con un propósito. Y la unidad es parte de ese propósito. Si creemos que esto solamente es por nosotros o para nosotros, estamos equivocados. Esto trasciende de nosotros. Porque están nuestros hijos. Y estarán los hijos de nuestros hijos hasta que Él venga. Tu alineación vertical con Dios se refleja en tu relación horizontal. ¿Te acuerdas aquel versículo que dice, cuando en lo secreto le buscares, Él en lo público te recompensará? Pensamos que es que cuando, Señor, multiplícame 20 en lo secreto, y esperamos que en lo público nos multiplique 40. No. Cuando en lo secreto, cuando en lo personal con Dios entregamos nuestra vida y decimos que todo lo que yo soy es tuyo, Señor, y que reconozco que tú eres mi creador y que vengo estropeado, golpeado, machucado, lo que sea, entonces ¿sabes qué se va a ver en lo público? La gracia del Señor en ti. Te sonreirás y la gente dirá, wow, qué sonrisa más. Hablarás, y cuando hablarás con llenura. Y aún en medio de la dificultad dirás, tranquilo, Dios provee. Y se multiplicará. Pero ¿sabes qué es lo importante aquí? Que tú y yo nos creemos muy especiales. Y es cierto, yo soy especial. Tú eres especial. Tú eres especial. Y te lo simbolizo con esto. No sé si has tenido la oportunidad, yo tengo parte de mi familia que son músicos, ya lo ven, pero con orquestas y sinfónicas y estas cosas que me encanta. Y hay un fenómeno, le preguntaba a mi cuñada porque quería entenderlo mejor. ¿Por qué suenan como un gallinero antes de sonar tan bonito? Tú vas a un concierto de esto y empiezan todo el mundo. Y están todos, son especialistas en su instrumento. Yo no lo podría tocar como ellos, cada uno en el suyo. Y aún ellos por vocación están ubicados en diferentes sitios. Específicamente, para que haya al final un gusto al escuchar. Y hay uno que lleva una responsabilidad de esa área, de esa vocación, y le corresponde levantarse, y sus iguales que estudiaron años, que se prepararon, que te pueden dar una cátedra de muchísimas cosas, que son preparados, que leen, que les gusta, que cuando hablas con ellos, ¡wow!, como son especiales, son pro. Y aún ellos tienen que parar y escuchar al uno que les dé la nota para afinar su instrumento. ¡Wow! Y lo mejor, que todos, hasta ese que se levantó, se tiene que sentar y guardar silencio hasta que entra, ¿sabes quién? Su maestro, el director. El director es el que sabe cuándo tiene que sonar tú, sabe cuándo tienes que hacerlo tú, sabe cuándo tienes que levantarte tú, y te dice cuándo hacerlo. Y cuando lo hace en conjunto,
a que es bellísimo lo que suena. Y escuchas el efecto aquí, y escuchas el sonido allá, y hasta el pulgarcito aquel que ni se veía, mira cómo toca. Wow, ¿y ese instrumento hace eso? Y este con el tambor gigante, ¿cómo hacía falta que sonara eso? Hasta el de la flauta más pequeñita, ubicado con el que tiene que estar y dirigido por quien tenga que ser dirigido, suena espectacular. Hoy el Señor está trayendo un mensaje a la iglesia. Y el Señor quiere a su iglesia unida. Pero más que unida entre sí, unida a Él. Porque Él quiere que tú toques tu instrumento. Porque Él ha visto el valor que tú le has puesto a tu vida, las ganas que le has puesto para llegar hasta aquí. Él ha visto lo que tú has pasado y ha visto todas las horas de estudios que has tenido. Ha visto todo lo que tú has hecho por lograr agradarle. Él lo ha visto. Pero Él te llamó para una orquesta. Él no te llamó para ser solista. Y cuando el director entra, callamos que Él dirige. Eso es unidad. Eso es, Señor, yo quiero tocar para tu orquesta. Si has tirado tu instrumento, yo quiero decirte ahora, ese puesto está vacío porque es tuyo. Si la traición que tú has cometido te ha llevado a un punto de aislarte, de entender que ya no hay vuelta atrás, quiero decirte que eso es mentira. Si la ofensa te ha hecho sentirte lo menos posible, que agradable, que necesario, ya no me necesitan, ya no soy útil, el Señor hoy te dice, te necesito, porque el instrumento que tú tienes te lo he dado a ti. Y tú eres parte de esta orquesta. ¿Qué está pasando alrededor de ti que te está impidiendo ver lo que Dios tiene para ti? ¿Cuál dolor es más grande que el amor de Jesús, que escribió nuestros nombres en las llagas de su piel para que desperdicies tus vidas y tus decisiones enfrascados en tus errores? Pues hoy te digo, diga el débil, fuerte soy, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Porque cuando menos me lo merezco, más gracia hay. Porque donde hubo pecado, abundó la gracia. No hay nada que te pueda separar de el proyecto de amor que Él tiene para ti. Deja ya de invertir el tiempo en tratar de estar en bien con todos cuando estás dejando a tu Señor de lado. Deja ya de juntarte con los que se asoban el dolor y sal de ahí. Sacude tus alas y sal de ahí. Sacude tus alas y sal de ahí, porque el Señor te ha dado un propósito y va mucho más allá de lo que tú puedas imaginar. Y hoy tenemos que ser como aquel estanque que se movía en los tiempos de Jesús, rápidos, activos, sin pensar tanto, sentir lo que Dios está poniendo en tu corazón, salir corriendo y entrar a ese estanque y tocarlo para recibir lo que Dios tiene para ti. Esto no es un llamado emocional ni un llamado a que volvamos a hacerlo antes de volvernos a ir. Esto es un llamado real. Es un llamado a confrontarte a ti mismo. Es un llamado a decirte, hey, hay que reaccionar porque los tiempos se agotan. Y es necesario que el amor de Cristo se vea hacia afuera. Somos muy bonitos aquí adentro, pero allá afuera, ¿cómo somos? Tenemos que llevar eso de aquí a allá, como uno, sin ofensas, sin traiciones, como una orquesta.
Tranquilo, tú harás tu tono, tú harás tu tonada. El Señor te la tiene preparada, no te preocupes. Pero es una orquesta. Y hoy Dios quiere restaurar su relación contigo. O Dios quiere que tú restaures tu relación con Él, porque la de Él sigue intacta. Yo estoy completamente seguro que si yo hago un llamado y pasar aquí, pasaremos todos. Bueno, la mayoría. Pero yo quiero decirte hoy que de corazón, sin emociones, si tú crees que hay ofensas en tu corazón, primero vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Sabe? La iglesia tiene que ser la oportunidad para que encontremos al Maestro, para que sintamos el toque divino del Señor, para que nos gocemos con Él, pero que también sintamos el toque. Con tus ojos cerrados, quiero pedirte que si tú realmente sientes que en tu corazón hay una ofensa o una herida que está distorsionando el proyecto y el plan que Dios tiene en tu vida, que es unirse a ti, te pido que de corazón te pongas en pie, porque hoy vas a salir libre de aquí. Si tú crees que tu corazón es tan fuerte que no está dolido, ¿qué va? Pues yo, ¿cuándo? No. Si tú crees que has creado división o has sentido división en tu vida, o te has sentido traicionado o has traicionado la causa, ponte en pie. Aquí no importa el qué dirán. Aquí importa es lo que Dios piensa de mí y lo que yo pienso de Dios. Y si tú sientes que tu relación con el Señor necesita ser restaurada de una vez por todas, ponte en pie. Porque hoy vas a salir liviano, sabiendo que aquel que te ama sigue estando contigo. Padre, en el nombre de Jesús, con tu amor y con tu autoridad, Señor, en este momento, te pido que restaures nuestras vidas, que tomes nuestros corazones y todo aquello, Señor, que está impidiendo que yo recobre, retome, reanime, camine en lo que tú tienes para mí, se vaya en el nombre de Jesús. Tal vez yo he abierto puertas para que eso sea. Tal vez la ofensa ha sido la puerta que Satanás ha usado para que entrase en mí la traición o entrase en mí el olvidarme de ti, Señor. Yo quiero hoy estar más unido a ti, por eso te pido que tú conoces mi vida, tú conoces mi ser, sabes cómo soy, sabes cuándo soy cuando nadie me ve, sabes lo que hago cuando estoy solo, sabes los secretos de mi corazón, aún hasta mis suspiros no te son ocultos, decía David. Ya no quiero correr más, Señor. Ya no quiero correr más. Enséñame una relación de arriba abajo, donde yo pueda experimentar el amor que tú tienes para mí. Señor, sé que he cometido errores. ¿Y qué hago con eso, Señor? ¿Y qué hago con aquello, Señor? ¿Y cómo? Arréglalo tú, Señor, porque tú eres experto en esto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Levanto mis manos en señal de gratitud y de liberación en mi vida. Levanto mis manos, y si tú tienes esa sensación en tu corazón, si tienes esa seguridad en tu corazón, pues levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nunca es tarde para los que aman tu nombre. Somos unidos a ti y nada ni nadie, Señor, nos podrá separar de esa gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén.